Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en Dato Exacto con la candidata por el partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Candidata, ¿cómo está? Un placer. Perfecto, muchas gracias por recibirnos. Muy transparente y muy fácil la comunicación. Le agradezco mucho que nos reciba. Un placer. Perfecto. Queremos saber, conocer un poco más acerca de Purificación Carpinteiro, qué es lo que piensa y qué es lo que ofrece a la Ciudad de México. Lo que quiera. Perfecto. ¿Nos puede decir, bueno, vamos a empezar por datos personales, ¿cuántos años tiene? 57, acabados de cumplir. 1 de mayo, soy bien trabajador. Estoy viendo en sus redes exactamente que el 1 de mayo cumple años. ¿Es doctora en Derecho? No, soy maestra. Tengo una maestría en la Universidad de Harvard y soy graduada de la Escuela Libre de Derecho. Okay. Especialista en telecomunicaciones, por lo que estamos viendo. Exactamente, sí, mi especialización ha sido telecomunicaciones. 18 años de mi carrera profesional la he dedicado a desarrollarme en telecomunicaciones. Ok. ¿Cuál fue su primer trabajo? Fui bailarina de ballet en un programa de televisión a los 14 años. Okay. ¿Este programa de televisión pertenece a Televisa, TV Azteca? No, fíjate que pertenecía era un canal público. Okay. Posterior a eso, ¿cuál fue su primer trabajo formal o de gobierno? Mi primer trabajo fue formal, fue en el Banco de México, como analista de regulaciones de control de cambio en el Banco de México. Okay. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en 1983. ¿Cómo es que entra al Banco de México? Pues la verdad, buscando la posibilidad de hacer mi servicio social, y me incorporé precisamente en búsqueda de hacer mi servicio social, y me ofrecen la posibilidad de hacerlo, pero ya incorporada ya formalmente. Es buena y se queda entonces. Soy buena y me quedo, y de ahí ya pasé a ser directora de la Biblioteca y Hemeroteca del Banco de México. Posteriormente hice mi tesis dentro del Banco de México del Fideicomiso de la Cobertura de Riesgos Cambiarios, en donde entonces estaba como director Ernesto Zedillo. Y posteriormente, cuando hice mi tesis, termino y me dan mención honorífica por la tesis, Ernesto Zedillo me invita a ser jefe del departamento legal del fideicomiso, que se llamaba FICORCA, y me fui con Ernesto Zedillo como jefe de la unidad jurídica en el FICORCA, en donde precisamente funjo hasta que me gano una beca de la Fundación Fulbright. O sea, soy una scholar de la Fundación Fulbright, y me voy a Harvard a estudiar la maestría. Okay. Su experiencia en Correos de México, ¿qué nos puede compartir? ¡Wow! Es la más maravillosa experiencia que he tenido en mi vida. La verdad es que yo tenía un plan de transformación de la institución a 5 años, que fue la que yo presenté ante el entonces presidente Felipe Calderón y el gabinete de Felipe Calderón, un plan de transformación de 5 años, que consistía precisamente en darle la vuelta a esa institución, una institución que encontré en total depresión, una institución que estaba casi muerta. Y ese plan de transformación implicaba llevarla desde un punto en donde estaba virtualmente en quiebra y sin operar realmente en un servicio, a transformarlo en una empresa rentable que atendiera a toda la población en territorio mexicano, y que además prestara fundamentalmente los servicios en aquellas regiones en donde más se le necesita. Porque ciertamente, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Guadalajara, en las grandes capitales, pues operan un montonal de empresas que ya conocemos, ¿no? Están pues DHL, FedEx, etcétera, Estafeta, que pues cubren las necesidades de las grandes empresas o de las medianas, pequeñas, pero hay muchas poblaciones en donde solamente opera Correos. Y baste decir, por ejemplo, Oaxaca, en todo lo que es el sur del país, inclusive también en el norte, en donde Correos es la única vía
en la que, por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos pueden realmente comunicarse o enviar algo a sus familias, y de la misma manera las familias a sus parientes. Y eso es muy importante, y esa era una labor social que tiene que hacer Correos. Y para mí era muy importante esta transformación, y además hacerla una empresa rentable. O sea, realmente Correos hace una función social muy importante de comunicación y que estaba totalmente olvidada. Y la verdad es que en ese año y medio que tuve la oportunidad de estar, y digo un año y medio porque lamentablemente al año y medio Juan Camilo Muriño, que entonces estaba de secretario de Gobernación, me pidió que me fuera yo a ocupar el cargo de la subsecretaría de Comunicaciones en la SCT. Pero en ese año y medio, de la mano del sindicato de Correos, logramos generar una gran transformación en Correos de México. Logramos verdaderamente, te digo yo, de la mano del sindicato, duplicar los salarios de los trabajadores a cambio del cumplimiento de metas y de objetivos. Y esto significa, por ejemplo, la reestructuración del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores, que no ganaban más que 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos, evidentemente, significaba prácticamente nada, porque a lo largo de los años se había renegociado no el incremento salarial, sino en lugar de que se incrementaran los salarios, se bajaban las horas de trabajo. Entonces apenas trabajaban 5 horas al día, 5 días a la semana. Entonces es obvio que con 5 días a la semana, 5 horas, pues obviamente no cumplían y no podían entregar pues la cantidad de correspondencia que se tenía que entregar, prestando un servicio a la población que verdaderamente era patético, ¿no? Las instalaciones estaban verdaderamente caóticas, no tenían vehículos, por decirte algo. Había 15 carteros en una administración postal, pero había 3 motocicletas. Entonces se turnaba la motocicleta para poder hacer entrega de su correspondencia, o la motocicleta, o no les daban para gasolina. Entonces realmente era una situación patética, y este plan de transformación consiguió precisamente el que volvieran a utilizarse, en lugar de trabajar estas 5 días a la semana y 5 horas, el que volviera nuevamente la jornada laboral a ser de 6 días a la semana, 8 horas al día, pero se les pudiera duplicar el salario, ganar inclusive más del doble, siempre y cuando cumplieran sus métricas de entregar el 100% de la correspondencia que les llegaba, y siempre y cuando obviamente asistieran a su trabajo con su jornada y cumplieran esos objetivos. Y esto permitió que evidentemente tuvieran un salario digno y tuvieran el incentivo de efectivamente cumplir con esas metas. Y esto realmente dinamizó, y no solo eso, les entregamos nuevos vehículos, les entregamos nuevos transportes, les entregamos nuevos uniformes, hicimos toda una reestructura logística de dónde iban a llegar, todas las instalaciones se renovaron, Pantaco, que es el centro de entrega, la distribución, conseguimos reducir los tiempos de entrega, que eran de 2 a 3 meses de una pieza postal, por decirte algo, y llegamos en un año y medio a disminuirlo para una semana. Estábamos a punto de implementar una publicidad que decía: si no te llega una carta en 5 días, que ya la verdad es largo el proceso, porque debería ser menor, ya pero muy extendido. Era muy extendido, pero si no te llega en 3 meses a 5 días, sí, claro, ya era, sobrenatural. Íbamos a hacer lo que Domino's Pizza, te devolvemos tu dinero. Pero la cuestión es que lanzamos inclusive una nueva imagen. Esa nueva imagen era una imagen disruptiva, porque evidentemente, fuimos criticados hasta el máximo, porque los vestí de rosa y verde. Esta imagen rosa que trae ahorita la Ciudad de México y que, ya está totalmente extendida, es una copia de lo que nosotros sacamos. Pero los carteros que iban vestidos de azul marino y blanco, quiero decirles que era una copia de lo que tienen en el Servicio Postal Americano, igual que la aguilita que tenían, que era copiada también del Servicio Postal Americano, como me lo hicieron saber los jefes del Servicio Postal Americano. Realmente ya los habían dejado de ver. Cuando se vistió de rosa y verde el Correo de México y pusimos la palomita,
la verdad es que todo el mundo empezó a ver a los carteros. Por primera vez empezaron a distinguir, y hoy las motocicletas verde y rosa y los camiones verde y rosa saben que son de Correos de México. Y el hecho es de que sin tener nada de dinero para invertir en publicidad, todo el mundo los empezó a ver. Y todo el mundo, les gustara o no les gustara, sabía que Correos de México estaba ahí. Nos pusimos el nombre que siempre tuvo Correos de México. En lugar de Cepomex, que santa madre de Dios, que el nombre más espeluznante. El hecho es de que todos nos pusimos la camiseta. Es más, yo todavía la traigo puesta. Yo soy de la familia postal. Para mí, Correos de México se metió en el corazón y yo seguiré siendo parte de Correos de México toda mi vida. Porque, caray, esa energía que se logró imprimir y que no puedo decir que fue... Bueno, yo nada más lideré un equipo. Fue todo el equipo y ciertamente el sindicato los que logramos una gran transformación que solo empezaba. Cuando yo hablé con Juan Camilo, que me pidió que me fuera yo a la subsecretaría, una de las cosas que yo le dije es: Juan Camilo, yo me comprometí a un plan de transformación de 5 años y me está sacando al año y medio. Se va a quedar trunco el plan. Y él me dijo: no, Purificación, porque tú te vas a la subsecretaría, que es cabeza de sector, y tú vas a poder poner y supervisar a la persona que va a poder darle continuidad a ese plan de transformación. La pena es que apenas un mes después de que yo entré a la subsecretaría, Juan Camilo tuvo el accidente en el que murió. Y lamentablemente, una vez que yo llegué a la subsecretaría y con apenas un mes, él muere. Y fue ahí, pues evidentemente, donde todo aquel plan de transformación se vino abajo. Eso, más el desencuentro que desde un inicio tenía yo con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, quien sentía que había yo sido impuesta como subsecretaria porque yo era como una cuña en el zapato, ¿no? No era parte del equipo. ¿Cómo la relación? Tengo entendido que usted decide renunciar porque no sentía apoyo en ese entonces por el actual presidente. ¿Cómo? No, bueno, en realidad decido renunciar, presento mi renuncia 5 meses después, es decir, 4 meses después de que muere Juan Camilo, porque yo tenía precisamente todo un plan que había montado precisamente para la transformación del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y en ese plan, las medidas que yo estaba proponiendo eran justamente las medidas que luego, cuando fui diputada federal, incorporé al Pacto por México, que después fueron incorporadas a la reforma constitucional, que no son casualidad, sino es precisamente un trasplante de ese plan que yo traté de implementar cuando estaba en la subsecretaría. Y el entonces secretario de Comunicaciones, pues obviamente trató de sabotear desde un inicio. El hecho es de que, habiéndole presentado yo ese plan, y él habiendo dicho que se lo había presentado al presidente, una por una trató de sabotear esas medidas. Y las trató de sabotear, pero no solo desde un punto de vista, ¿qué puedo decir?, frontal, sino de manera desleal, mentirosa, y de eso pueden dar constancia muchas personas que estuvieron en ese momento en posiciones claves, hasta que llegó un momento en donde era evidente, y fue evidente, que estaba haciendo, estaba saboteando. Hasta que llegó un punto en que, enfrente de un grupo, él dijo que yo estaba siendo corrupta, y además me impuso o dijo que yo tenía que renovar ciertas concesiones que estaban vencidas, sin que siquiera me diera una contraprestación, déjese ya una licitación, y que esto era por instrucciones del presidente. Sí, estaba viciado. A lo cual me negué, y en esa misma reunión le dije que yo no le presentaba mi renuncia, porque él no me había puesto en el cargo, como él bien me lo había señalado, pero que entonces le presentaría mi renuncia al presidente. Y se lo anuncié, y tal y cual pasó. Así que le renuncié al presidente
en una reunión en la que asistieron medio gabinete, entre esos el propio secretario. Y en esa reunión yo le presenté al presidente las evidencias de corrupción por parte del secretario, incluidas unas grabaciones que me había dado el entonces presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Grabaciones que le entregué al secretario de Gobernación por instrucciones del presidente. Y ahí presenté mi renuncia. Le presenté la renuncia al presidente. Y le dije que era irrevocable, no era una cuestión de que, te presento mi renuncia, pero no, mañana regreso, ¿no? Le dije, no, es una renuncia irrevocable. ¿Y hubo impunidad? Por supuesto, total impunidad, porque era obvio que yo le estaba presentando evidencias al presidente de la República de la corrupción del secretario. Y no obstante eso, el entonces presidente me dijo, es que eso es deslealtad con el secretario. Y yo le dije, no, señor presidente, usted está equivocado, porque mi lealtad no es con un secretario de Estado, mi lealtad es con el país. Interesante. En una palabra, el gobierno de Felipe Calderón, ¿bueno o malo? Estúpidamente malo. Al día siguiente yo tuve una reunión con el entonces secretario de Gobernación, porque me pidió que fuera a sus oficinas, y cuando Felipe Gómez Montt me dijo, me ofreció que me fuera de cónsul a Río de Janeiro, dije, a ver, no estás entendiendo, Fernando. Primero que te digo es, mi renuncia fue irrevocable. Segundo, yo no trabajo para una bola de cobardes. Cuando les presenté la renuncia es irrevocable y yo no trabajaría para esa bola, para ustedes, que es una bola de cobardes. Nunca trabajaría para ustedes. Y eso fue lo que dije. Correcto. Posterior a esto, el gobierno del actual presidente Enrique Peña... No, pero espérame. Después de eso, fui perseguida. Porque ellos empezaron una persecución política en mi contra y por ello se dictó un auto de formal prisión por disque yo haber filtrado unas grabaciones que me tuvieron en un proceso penal durante 4 años. En una persecución que yo gané, porque por obvias razones no hubo jamás posibilidades de que ellos pudieran comprobar, porque no había prueba ninguna de que yo había filtrado alguna grabación. Ya. Eso es, y yo gané ese proceso. Yo quisiera saber cuántos, si es que alguien le ha podido ganar a la Secretaría de Gobernación un caso en donde saliera en libertad por falta de pruebas. Y eso es tener al Estado persiguiendo a alguien y que le haya ganado. Y yo sí, y lo llevo como medalla, y a mucha honra. Correcto, un buen logro. Con respecto al actual gobierno del presidente Enrique Peña, en una palabra, ¿es bueno o malo? Yo creo que las evidencias sobran, ¿no? Yo creo que no es posible, no hay un dato que nos pueda dar un indicativo de que este gobierno ha sido bueno. La impunidad ha reinado en todos sus aspectos, la corrupción ha sido la peor que podríamos nosotros haber experimentado en cualquier lugar. Pero en términos del gobierno de Peña Nieto y en términos del gobierno de la Ciudad de México no es posible. La impunidad ha reinado en su más vasta extensión. Yo realmente quisiera saber, yo creo que no hay ciudad más corrupta en el mundo que la Ciudad de México. No existe la ciudad más corrupta que la Ciudad de México. Es increíble en la Ciudad de México. Todo. Los jueces, los delegados, los DROs, todo se compra. Todo se compra. Es patético, es irresponsable, es indignante, es brutal. ¿Cómo se puede garantizar un buen gobierno? Lo primero que tenemos que hacer es realmente escoger a alguien que sea incorruptible, que no pueda ser corrompido. Y ese es lo que usted nos ofrece, pues, lo que tú nos ofreces. Simplemente mi experiencia lo avala. ¿Cuántas veces he tenido yo que exponerme y salir del país por oponerme a la corrupción? ¿Cuántas veces me he enfrentado inclusive en contra de un presidente y lidiar con un secretario de Estado por no estar de acuerdo con la corrupción? Exponer mi libertad por no ir en contra de la corrupción. Se los he comprobado. Yo me he expuesto. Yo he estado a punto de ir a la cárcel. Yo
he renunciado a una subsecretaría por no estar de acuerdo y por ir en contra de la corrupción. Del sistema corrupto que vimos en la Así es. Okay. Yo se los he comprobado. Yo no soy palabras. Yo lo he hecho. ¿Quién más puede probarlo? Ok. ¿Qué opinas de la revocación de mandato? A mí me parece que está previsto en la Constitución de la Ciudad de México y por lo tanto que se tiene que cumplir. Okay. O sea, sí existe, pero pues no se puede ejecutar, no existe la manera de que se ejecute. Está en la ley, pero ya al final de cuentas cuando la gente está inconforme, ¿cómo lo puede ejecutar? Se queja, pero pues las autoridades, o en este caso los gobernantes, son de no oigo, y pues no pasa nada. No, la Constitución requiere de ser implementada a través de, o más bien requiere ser reglamentada, y se tienen que expedir las leyes secundarias. El Congreso tendrá que hacer su trabajo una vez que se reúna y que ya esté constituido en Congreso, ¿no? Ok, ¿por qué el partido Nueva Alianza? Yo creo que no es una cuestión de partidos, yo creo que es una cuestión de personas. En este caso, yo me estoy postulando como una candidata y soy candidata ciudadana. El partido me está dando su plataforma y me siento muy honrada, y como persona es un orgullo tener la posibilidad de llegar a la jefatura de gobierno. ¿Es el único partido que le dio la oportunidad de ser candidato? Es el partido, no, perdón, yo no estuve mendigando ni estuve buscando. Es el partido que me la ofreció y por ello le agradezco la oportunidad. Correcto. ¿Has hecho algo ilegal? ¿Pasarte un alto? ¿Fumar alguna sustancia? Perdón, sí, en ese sentido creo que todos hemos tal vez cometido alguna infracción menor. Probablemente sí me he pasado alguna vez algún alto. No, seguramente me habré pasado algún alto. Sí, es cierto, sí. Yo creo que experimenté 3 o 4 veces la marihuana. No es, digamos, no es la droga de mi elección, ciertamente. A pesar de que estoy a favor de las libertades y los derechos humanos. Y por lo tanto, como jefa de gobierno, voy a promover el de que se regularice el uso de la cannabis. Correcto. ¿Tienes alguna religión? En lo personal, no profeso ninguna religión. Okay. ¿Has viajado en metro? ¿Conoces el transporte público? Sí, claro. ¿Qué transporte has utilizado? El metro, el microbús, me he utilizado el metro varias veces. El metro. ¿Cuánto tiempo tiene de la última vez que utilizaste el metro? Debe ser 2 años. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es bueno? No. Es terrible. ¿Qué ruta utilizaste? Fui al centro. Fui al centro, sí. ¿Y no lo consideras recomendable? La verdad, bueno, menos en horas pico, ¿eh? Sí, claro. Definitivamente horas pico, ese sí no lo usaría, pero ni por casualidad. Pero lo que yo siento es que es inhumano el hecho de que efectivamente se tengan que transportar en situaciones, sobre todo en horas pico, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que se tiene que hacer y que ciertamente lo que nosotros tenemos que garantizar es que primero no sea inhumano, ¿no? Que efectivamente el metro sea la primera opción de transporte y no la última, porque no tiene remedio. ¿Qué convertirías para que sea la primera opción de transporte? Muchísimas cosas. Lo primero es que hoy por hoy el metro tiene un rezago en términos de inversión brutal. El metro no se le ha invertido, o sea, en términos de rezago, para poder hacer que el metro sea una opción segura, y estoy hablando de seguridad, se tendrían que invertir más de $1.400 millones. 1.400 millones de dólares. Hoy el metro tiene hundimientos. Quienes están manejando el metro tienen que disminuir la velocidad para que no se descarrile el metro. Hay hundimientos. Hay, obviamente, filtraciones de agua. Todo lo que es el sistema de ingeniería tendría que revisarse, se tendría que renovar. Todo esto significa serios problemas de seguridad. Ya no nada más estoy hablando de modernizarlo, estamos hablando de que hay que hacer esas inversiones por cuestiones de seguridad, porque puede haber un descarrilamiento. Y sobre todo en las líneas más viejas, ¿no? La 1, la 2, etc. ¿Esto implicaría incrementar el costo? No, señor. Estamos hablando de que tenemos que buscar fuentes de financiamiento
y que para ello estas fuentes de financiamiento existen en el exterior. Hay organizaciones multilaterales que pueden servir, y yo las conozco, que esta es una de las grandes ventajas que yo puedo ofrecer, porque yo me dediqué precisamente, y mi maestría fue precisamente finanzas internacionales, y me dediqué por un buen rato a todo lo que fue precisamente el financiamiento para operaciones de transformación de empresas. Y estas cuestiones son imprescindibles para poder obtener el financiamiento necesario para transformar el metro. Correcto. Entre otras cuestiones, porque eso es nada más para eliminar el rezago. Ahora bien, para convertirlo en la primera opción de transporte se tendrían que invertir 4.500 millones de dólares adicionales a lo que es el rezago. Eso significa un trabajo enorme. Pero puedo decirte que este trabajo no nada más debería ser un trabajo y una inversión que le corresponde a la Ciudad de México. El transporte colectivo, el sistema de transporte colectivo metro, transporta obviamente a 5 millones de personas, de entre las cuales 36% provienen del Estado de México. Este es un esfuerzo colectivo. La Ciudad de México no es una burbuja y no puede estar simplemente ajena. Yo creo que tenemos que sentarnos, todos los que de alguna manera formamos parte de este valle de México, y percibir que este es un problema que nos atañe a todos. El Estado de México, el Estado de Hidalgo, tenemos que sentarnos aquí, inclusive Morelos, y tenemos que percibir esto como una oportunidad en la que todos tenemos que poner nuestra parte, proporcionalmente, evidentemente, pero tenemos que poner nuestra parte. No es aquí nada más una cuestión de decir, oye, que le toque todo a la capital. No, nos toca a todos todo, porque el problema nos atañe y nos corresponde a todos. Y tenemos que verlo de una manera global. Este Valle de México, si se hunde, se les hunde a todos, no nada más a nosotros. Y en ese sentido creo que viendo de una manera colectiva, tendremos muchísimo mejores posibilidades de financiar las soluciones que nos corresponden a todos, no nada más a la Ciudad de México. Ok, ¿qué es lo mejor que has hecho por la sociedad? Que tú digas, esto es... La reforma constitucional de las telecomunicaciones y de competencia económica. Todo ese plan que yo tenía para transformar el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y que no pude implementar cuando yo fui subsecretaria, lo pude implementar una vez que llegué a la Diputación Federal. Fui la segunda diputada más votada de la 62ª legislatura. Fui diputada por la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa. Votaron más por mí que por Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera. Eso quiere decir que yo saqué a gente a votar. Y votaron más por mí que por ninguno de ellos. Y lo hice porque realmente les logré transmitir que esas tecnologías de la información y el conocimiento, esas que son la tercera revolución, son más grandes y más importantes que la revolución industrial, pueden ser las grandes transformadoras del futuro para todos nosotros. Y eso lo pude llevar a cabo. Lo hice, lo incluí como una parte del Pacto por México, que después se tradujo en una reforma constitucional, cuya primera versión, por cierto, yo escribí, y que quedó plasmado el borrador lo escribí, sí. Y ese borrador, que después de muchas batallas, etcétera, y muchos, quedó plasmado. Y yo puedo pedirte, compara eso que fue mi plan cuando yo era subsecretaria y que dejé la subsecretaría, y que posteriormente yo publiqué en la revista Proceso. Compara esa publicación de la reforma Proceso, luego acabandito de salir de la subsecretaría, que se publicó, con lo que es la reforma constitucional, para que veas precisamente qué tan parecidos son las propuestas de uno y lo que quedó registrado en la reforma constitucional. Y les puedo decir que precisamente esa reforma constitucional fue una reforma constitucional de gran calado. Esa reforma constitucional eliminó el que llama paga. Esa reforma constitucional eliminó la larga distancia. Eliminó el cobro de la larga distancia.
y efectivamente hace que los mexicanos podamos comunicarnos, inclusive sin tener que pagar larga distancia para con precisamente sus parientes en Estados Unidos. Esa reforma constitucional hace que precisamente el Internet hoy sea muchísimo más accesible para todos los mexicanos. Y sin Internet, tú sabes, ahorita no se puede hacer absolutamente nada. Claro. Esa reforma constitucional está permitiendo que haya una red de Internet que vaya a estar en toda la República. Y eso es, o más bien, perdón, bueno, es parte de lo que yo establecí y que apoyé y que impulsé y que se votó y se aprobó como reforma constitucional. Okay. Que hubiera una tercera cadena de televisión que compitiera con Televisa. Déjame decirte una cosa, muchas otras cosas que establecí y que desafortunadamente después fueron eliminadas en las reformas de leyes secundarias. ¿Por qué? Porque el poder de las televisoras y las radiodifusoras es muy grande y controlan al gobierno. Y las ahogan y las ahorcan. Y entonces están en la reforma constitucional. Y esperemos que el siguiente legislativo no se deje doblegar por los grandes poderes fácticos de las radiodifusoras y televisoras. Esperemos que vuelvan a hacer esas leyes secundarias, que para eso nada más se necesita mayoría simple. Para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada. Ojalá tengan el valor, por no decir los productos, ¿cómo se dice? Los ovarios. Okay. Para llevar a cabo las reformas. Ok. Todo lo que tú tienes planeado en tu plataforma electoral, ¿en cuánto tiempo tiene resultado? Ya en hechos convertido. Yo creo que después de los 3 primeros años empezarán a ver los primeros resultados. Aunque 3 primeros años. Los 3 primeros años. Aunque hay propuestas de corto plazo, como por ejemplo, hoy por hoy, el metro opera con aproximadamente 383 trenes, de los cuales, y hay en reserva, están arrumbados 100 trenes, okay, de los cuales 70 se pueden echar a andar, o sea, habría la posibilidad de echar a andar de inmediato. Eso tendría resultados inmediatos, o sea, a los 6 meses, digamos, a partir de que yo sea designada jefe de gobierno, o de que yo entre de gobierno, lo cual mejoraría en los tiempos de tránsito de los trenes. Segundo, definitivamente una de las cuestiones que yo haría es que a los 3 meses de mi gobierno no habría niños en desnutrición. ¿Y esto cómo lo lograría? Muy sencillo. Toda la comida que hoy se tira de todas las cadenas, como Walmart, como todas las cadenas americanas, etcétera, no se desperdiciaría, porque yo emitiría un decreto en donde se prohibiría el que la comida se siga tirando. Se establecería todo un sistema de recolección de esa comida para que sean utilizados en comedores, para todas las casas hogares, para todos los niños de la calle, para establecer comedores, etcétera. Eso en los 3 millones. Comedores comunitarios, y ahí se dirige. Comedores, albergues, estancias infantiles, etcétera, etcétera. Eso es de inmediato. Okay. O sea, hay ciertas medidas que van dirigidas para que tengan un efecto inmediato, con independencia de otras series de medidas que ya tendrán efecto. 3 meses. Esos los 3 meses, sí. Okay. Correcto. En materia de seguridad, ¿qué es lo que nos vas a ofrecer? Bueno, en materia de seguridad, lo primero es que, como tú sabes, en la Constitución se prevé el nombramiento de un nuevo fiscal. Ese fiscal, pues obviamente tendrá que llegar con su nuevo equipo. El problema del nuevo fiscal y su autonomía, porque ya hay autonomía en el nombramiento del fiscal, es que será designado por el actual jefe de gobierno, no por el nuevo jefe de gobierno, entre una terna que tendría que ser obviamente una designación conjuntamente con el Congreso, y dependerá evidentemente de la conformación del nuevo Congreso. Desde mi perspectiva, sí me preocupa el hecho de que sea el jefe de gobierno actual el que vaya a designar la terna, porque eso quiere decir que, pues, de alguna manera tiene una alineación con Miguel Ángel Mancera. Y mi grave problema el grave problema que debemos de enfrentar es que ya sabemos que los mandos actuales, tanto en PGR como en materia de seguridad, pues están coludidos con el crimen organizado que existe en esta ciudad. Todos ellos ya saben perfectamente quiénes son, dónde están, cómo actúan, con quién actúan y operan, y están totalmente coludidos.
Si no actúan en contra de ellos, es porque, pues, digo, tienen perfectamente vínculo en donde, pues, están se van relacionados. mano a mano, tienen mano a mano. Se verían afectados. Exactamente, en sus intereses. Entonces me preocupa que el nuevo fiscal, que ya tiene, o sea, pueda venir y pues nombre a un equipo que sea prácticamente el mismo el que está. Entonces no estamos erradicando el cáncer de donde estaríamos erradicándolo. Tendría que ser un nuevo fiscal con un nuevo equipo que realmente esté comprometido con la seguridad. No importa cuánta tecnología metamos y los miles de millones que se puedan invertir, si es que el equipo que está a la cabeza no está dispuesto a hacer su trabajo, si está coludido con el crimen organizado. Okay. Y por ello me voy a apoyar con el fiscal anticorrupción, que yo espero que el fiscal anticorrupción sí sea una persona que verdaderamente sea autónoma e independiente. Para ello... Como fue diseñada. Exactamente. Pero bueno, todo el proceso que se diseñó, que está totalmente, equivocado, ha sido impugnado por artículo 19, y esperemos que entonces la Suprema Corte de Justicia le dé la razón, artículo 19, se vuelva a hacer el proceso para que sea un fiscal anticorrupción independiente y que yo me pueda, de la mano del fiscal anticorrupción, ir en contra de estos mandos si es que efectivamente están en contubernio. Ok, ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de tus propuestas de campaña? No nos asegura que porque pues ha pasado, lo hemos visto, y es como que muy común que pues todos dan sus propuestas de campaña, pero pues no se asegura que tengamos un cumplimiento. ¿Tú qué nos ofreces? ¿Qué ofreces a los ciudadanos para decir, voy a cumplir? Bueno, ¿cómo? Es muy sencillo. Como yo te digo, en este caso vamos a tener, y va a estar el proceso de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque pues así lo tiene que legislar el Congreso, y sobre todo un Congreso en el que, bueno, difícilmente yo voy a tener mayoría. Entonces, más que nunca, el Congreso va a tener la posibilidad de expedir precisamente la revocación. No haya trabas. El que no haya trabas en este proceso de la revocación de mandato, ¿verdad? Ok, en tus primeros 100 días, ¿qué es lo que estarías cambiando en la ciudad de la actual administración? En los primeros 100 días, lo primero que voy a hacer es una revisión completa de cuál es la situación, una auditoría de cuál es la situación de todas y cada una de las dependencias. Una evaluación. Sí, oye, si hay algo en lo que hay un problema en esta ciudad, porque en recaudación estamos de primera, no sé si es que tú te has dado cuenta. Sí, tenemos claro. Una recaudación maravillosa. El gravísimo problema es que no hay nada de transparencia de a dónde se han ido los recursos. Pero en mis primeros 100 días lo que voy a atacar es precisamente el ver dónde están los recursos y cuál es el destino que se le han dado para los damnificados del sismo. Y voy a atender precisamente a esos damnificados con los recursos que hayan quedado, considerando que hoy en el Fondo de Reconstrucción aún existen 4.500 millones de pesos y que por tanto esos 4.500 millones de pesos pueden ser utilizados por lo menos para otorgarles una vivienda digna a aquellos que no hayan obtenido ningún tipo de apoyo. Ok, en una palabra, voy a decirte una palabra y en una palabra bueno o malo, ¿me podrías responder estas preguntas? A ver, el Bronco, ¿bueno o malo? Simpático. Simpático, pero ¿bueno o malo? Malo. Malo. Margarita Zavala. Malo. Ok, Andrés Manuel. Bruto. ¿Bueno o malo? Malo. Ok. José Antonio Meade, ¿bueno o malo? Bueno. Ok. Y Ricardo Anaya. Malo. Malo. Correcto. Bueno, no sé si tú quieras agregar algo más. No. Perfecto. Entonces también de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por habernos recibido y pues síganos en nuestras redes sociales, también a Purificación, para que estén enterados de esta información. Muchas gracias. Gracias.